Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al programa Mi Esquina Global. Quien les habla al micrófono, Valentina Califellanes. Buenas noches, Valentina, a todos los radioescuchas, igual agradeciendo el tiempo y sobre todo contento de estar en este espacio súper interesante, aprendiendo y visualizando muchos temas, ¿no? Que hoy es de común conversa, se puede decir, ¿no? Claro. Cambios históricos que se están dando en el mundo. Bueno, también algunos de esos cambios históricos, ese no es mucho nuestro tema, lo podremos hacer en otros programas. Es sin duda la noticia de Fidel Castro, Andrés. Sí. Necesariamente, como decíamos, ¿no? Seguidores y gente en contra y muchas percepciones, pero se muere una historia y claro, se aprenderá mucho también, porque de lo malo pues se aprende y lo bueno lo disfrutamos. También, eso es el símbolo. ¿También ganó el Emelec? Sí, ¿sabes qué? ¿Cómo te sientes, Andrés? ¿Ves? Que vengo preparada también con el fútbol, para que no digan. Creo que se me fue. Lo que pasa es que aquí hay un tema complejo, ¿no? Soy hincha del Barcelona, pero creo que me parece muy bien que haya ganado, porque no me parece que la gente se pelee con el ego de pensar que ya tienes la copa y entren simplemente a adornar una cancha. Está bien que les ganen. Emelec le recordó la humildad a Barcelona. Muy bien. Y Andrés, también como otras noticias, bueno, ya comienzan las festividades en nuestra ciudad, en nuestra capital. Súper interesante la concientización del disfrutar una fiesta en paz. Sí. A veces la gente piensa que el disfrutar es alcoholizarse y hacer el ridículo o perder la conciencia, claro, ¿no? Claro. Y la idea de festejar algo es eso, el tema de tener conciencia de cómo disfruto, hasta dónde disfruto y hasta qué límite lo disfruto. Claro. Nosotros tenemos que aprender a limitar el cuerpo, porque el cuerpo termina siendo arriado desde nuestro instinto y toma hasta perder conciencia. Entonces sí necesitamos concientizar para qué son las fiestas, de qué tenemos que disfrutar en las fiestas y de qué tenemos que cuidarnos. Lastimosamente siempre en fiestas hay noticias de violencia, de muertos, de robos, de cosas que al final pasa por no limitarse o no concientizar Así es. Los actos. Claro, y no concientizar también tiene que ver con es decir, cuando uno no toma conciencia, Andrés, uno también es más vulnerable o es más dado a transgreder los espacios de otra persona, ¿no? Claro. Eso es precisamente, o sea, es decir, vive tu fiesta en paz, pero también déjame dormir en paz, por ejemplo. Claro, el respeto al espacio ajeno, ¿no? Y súper interesante también que aquí hay un tema que nosotros siempre lo caracterizamos en estas fechas de fiestas, ¿no? Ponemos un pretexto de chupe, se puede decir, o de tomar, es que tomo porque estoy triste, porque estoy deprimido, me emborracho porque estoy deprimido, pero cuando tú pasas del límite de conciencia ya comienzas a molestar a la gente, comienzas a veces a ridiculizar también a la gente. Entonces, sí necesitamos tener un límite. Todos sabemos hasta cuándo estamos medios mareados, un poco ya se puede decir entonados, y el momento que tengo que retirarme. Así es. La decisión creo que se da en el momento que quieres retirarte y tienes que retirarte. Claro. Hay gente que no decide y termina haciendo cosas que no quiere. Claro. El chuchaqui muchas veces moral es del más fuerte. Sí, claro que sí. Claro, es verdad, Andrés. Y además que, o sea, el tema del trago también tiene que ver con, es decir, no se debería subestimar, ¿no? Tampoco. Sí, eso es algo interesante, ¿no? Porque siempre uno dice, no estoy bien todavía, o no es que yo soy fuerte para tomar. Claro, no, me es que puedo tomar otra, me puedo tomar otra, puedo manejar, por ejemplo, puedo manejar, no es que todavía estoy bien y puedo manejar, y te das cuenta que subestiman muchas veces la acción del trago en tu cabeza. Claro. Y responsabilidad, tal vez, tener conciencia es de eso, ¿no? Saber hasta cuándo puedo y cuándo no puedo, porque también no podemos decir no tomes, pero sé consciente y entrega las llaves. Claro. Ahora hay la decisión del conductor elegido, a mí me parece es una idea muy increíble. Chévere, así es. O por último el taxi, pues. El taxi, claro. claro, porque no a veces hasta sonar un poco ridículo, ¿no? Pero si sabes que te vas a emborrachar, pues deja el carro en la casa. Así es. Sí, porque verá, hay algo que lastimosamente viene acarreando todas estas situaciones, ¿no? Si te pasa algo, no sufres solo tú, sino tu familia. Correcto. Cuando tienes hijos, ellos sufren por una irresponsabilidad tuya. Claro. Concientizar es saber quiénes están a mi cargo y quiénes van a sufrir con mis acciones. Claro, eso es lo que hay que hacer. Estas fiestas de Quito, la verdad es que deseamos que las pasemos en paz y no estamos diciendo que no se tome, ¿no? Porque tampoco, o sea...
No, pero todo en una justa medida, sí, ¿no? en una justa medida, porque hablamos de dentro de la tradición, el canelazo, o sea... El 40. El 40, que de una otra forma conlleva el tema del alcohol, pero cuando tú eres un alcohólico consciente, se puede decir, claro. Poniendo el alcohólico no en agresión, sino claro. como que el tema de hoy me levanté con mi personalidad alcohólica y voy a disfrutar, claro. pero tengo que concientizar cómo, cuándo y dónde. Claro. Eso es algo importante, porque a la gente a veces sale a perder la conciencia dentro del alcohol en la calle. En la calle, correcto. Y comienza a generar disturbios o peleas. Claro. Cuando estamos alcoholizados funcionan más los instintos impulsivos. Totalmente. Todos somos más fuertes, todos estamos a la percepción o expectativa de que algo me digan, entonces claro. es necesario estar pendientes de esa acción. Eso será tema también para otro programa, pero yo también he conocido casos y a través de mi carrera en periodismo de alcohólicos que son, digamos, los llaman alcohólicos funcionales, ¿no? De esos que dicen que toman y efectivamente pueden llegar a un lugar o se siguen viendo bien o se siguen comportando bien, pero sí, ese es un tema, el alcoholismo y el trago hay que tomarlo con mucha pinza. Sí, porque lo que pasa es que también en la parte cognitiva, que es la que se va mareando con el tema del alcohol en tu sangre o en la cabeza, vas malinterpretando las conversaciones. Además, correcto. Entonces uno cuando conversa dentro del alcohol, se dan las peleas por el mismo hecho de que no tenemos la misma frecuencia comunicativa. Porque son, exacto. De lo que íbamos a hablar hoy. No tenemos esa frecuencia comunicativa y peleamos. Es correcto, son estados alterados. Claro, son estados alterados del cerebro. Entonces, al otro día uno quiere recién rectificar qué mal entendí, o es que no es que yo te entendí mal. Claro. No, somos conscientes que cuando estamos con alcohol en la cabeza, la parte cognitiva no funciona bien. Correcto. No funciona bien. Entonces, obviamente, el límite más lo haces por ti que por la gente que está contigo. Más por eso, sí. Y eso también esta noche te he invitado, Andrés, bueno, como todos los lunes, para conversar de un tema, y el tema de esta noche es la comunicación no violenta. Entonces, la comunicación no violenta se basa en la idea de que todos los seres humanos tienen la capacidad de compasión, fíjate, y esto es otro tema que hemos hablado anteriormente, Andrés, y solamente recurren a la violencia o al comportamiento que daña a otros cuando no reconocen estrategias más efectivas para satisfacer sus necesidades. Entonces, esto tiene que ver con hábitos, también tiene que ver con hábitos del pensamiento y son hábitos que probablemente se deben aprender. ¿O qué crees tú? ¿Tú crees que nosotros aprendemos estos hábitos o que ya el ser humano intrínsecamente tiene un tema de compasión? Yo pensaría que como nosotros obviamente heredamos de algunos pensamientos y costumbres de nuestros familiares o obviamente la gente que ha estado en nuestro entorno en infancia, nos vamos acoplando a esa información un poco violenta, se puede decir, porque tú te das cuenta que a veces dentro de una familia puede ser de chiste, que el trato sea de tonto, de inútil, claro, por más chistoso que sea, uno puede decir, pero es que yo me trataba así con mi papá. Claro. Tú te tratabas con tu papá, yo soy tu hijo y necesito un cambio. Y eso es una forma de comunicación, Andrés, porque además eso son caricias negativas, ¿no? Cuando dicen, ay, es que siempre está gordita, o es que le gusta comer, o sea, es como una... O cuando le presentan, ¿sabes qué importante también es hablar de este tema cuando nosotros hablamos del 3 de febrero, que es el Día de las Discapacidades, y mucha gente también no tiene una buena comunicación con la gente que a veces genera una discapacidad, porque el que tú le veas a alguien con discapacidad es incómodo, tú tienes que verle normal. Claro. A mí me parece que es más perjudicial los que tienen incapacidades mentales, que son personas que tienen brazos, que tienen piernas, que tienen todo y viven quejándose. Y es una incapacidad mental que es más fuerte de una incapacidad un poco biológica, porque nos damos cuenta que dentro de las personas tal vez que no ven, desarrollan más su olfato o su oído. Correcto. Lo positivo de las personas que no ven, que ellos sienten a las personas y con todas las personas que se llevan son sinceras. Correcto. No se dejan llevar mucho de la inteligencia visual, de que converso porque es gato o converso porque es negrito. Claro. Eso es algo que la gente no vidente tiene como fortuna. Entonces, esa comunicación a veces nosotros la trasladamos dentro de la familia, como tú decías. A veces, qué irónico que es que a un hijo le califiquen por las notas. Claro. Entonces tú ves que un hijo tal vez no tiene buenas notas en matemática y el inútil o el no puedes o el simplemente... hay palabras tan fuertes que a veces no se puede decir el mismo tema en vivo, en donde dices, no le estás ayudando a tu hijo.
no le estás ayudando de que le digas inútil, no puedes o tonto, porque simplemente le estás convenciendo de que lo es. Correcto. Y no generaliza de que porque tenga buenas notas le vaya bien en la vida. Claro. O sea, eso no generaliza el éxito en ninguna persona. No, claro que no. Ahora, una de las características o algunas de las características de los que practican la comunicación no violenta parten de la idea de que todos los seres humanos comparten las mismas necesidades. Y eso también en otros momentos lo hemos hablado. Eso viene también a colación con lo que dices de las personas no videntes, porque en realidad si no ves si es negro o blanco, pues ya asumes, ¿no? Per se que ya tiene, que todos somos iguales, ¿no? Asumes que todos son iguales. Claro. Entonces, mira que nosotros en psicología le hablamos mucho del banco vacío. Nosotros cuando hablamos del banco vacío hablamos de comprender a la persona que le estás criticando o comprender a la persona que en algún momento le estás atacando. Correcto. Entonces, dentro de esa comprensión está estimular tu cerebro dentro de la imaginación visual de entender cómo esa persona está viviendo o está canalizando su mundo para ver si le critico o si le perjudico. Un tema súper irracional y hemos hablado siempre, cuando tú vas a la gente a veces que está de luto o a la gente a veces que pasa por situaciones incómodas, uno a veces por costumbre va y dice pobrecito, es qué pena. Comunicación no positiva, porque correcto. Ese pobrecito, a nadie le gusta que le tengan pena, a nadie le gusta que le tengan que le minimicen. Claro. Entonces, la comunicación muchas veces afectiva o positiva es cómo yo puedo involucrarle algo positivo. Si yo estoy consciente de que tiene una crisis, hablarle de la crisis es lo que menos quiero. Claro, por eso lo mejor también siempre ha sido de esa teoría, ¿no? Y de esa acción, Andrés, lo mejor también cuando uno va a un velorio es sencillamente acompañar. O sea, uno qué puede decir también en ese momento. Y qué más que la acción de dar un buen abrazo, acompañar o decir te acompaño en tus sentimientos o aquí estoy, necesitas algo, ¿no? O sea, un poco también desde la acción, ¿no? Claro, y familiarizar también. Hemos hablado, Valentina, contigo la diferencia entre entender y comprender. O sea, claro. Si voy a un velorio en donde se le murió el papá o se le murió la mamá y yo comprendo porque he pasado por la misma situación, creería que puedo hablar. Creería que tal vez puedo dar consejos un poco más profundos de una persona que no ha perdido el papá. Entonces, como decíamos desde algunos programas, a veces la acción dice más que 1000 palabras. Totalmente. El que tú des un abrazo fuerte, el que te des un abrazo convincente, a veces solo con todo va a estar bien. Correcto. Ayuda más que pobrecito, es que ¿y ahora qué vas a hacer si te quedas solo? Y es como que no está bien hablar eso ahorita. Claro, seguir alimentando ese loop. Hay gente imprudente. Sí, totalmente. Hay gente muy imprudente. Hay gente que en el momento preciso que no tiene que preguntar, pregunta. Y te das cuenta que solo por curiosidad, o sea, ni siquiera es porque puede ayudar. Claro. Es por la curiosidad, o a veces yo lo tengo que decir, es ese morbo un poco que tenemos los seres humanos dentro de la violencia, dentro de las cosas penosas, que claro. Se hace adictivo, ¿no? Claro, el tenerle pena o el muchas veces es sociabilizar lo negativo, y que ya ahora y solito y que no, dale un abrazo y ya está. Y ya está, así es. Claro. Así es. Eso es la acción lo que habla más. Entonces, algunas de estas características tienen que ver con que todos los seres humanos comparten las mismas necesidades, con que también nuestro mundo ofrece recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de todos, que todas, además, que todos los seres humanos tienen esa capacidad de compasión. Y fíjate qué interesante, el camino más directo a la paz es a través de la autoconexión, y esa lección es interna, ¿no? Porque también hemos hablado del libre albedrío. Claro, entonces, y súper interesante porque qué bonito que es acotar el tema de la espiritualidad, ¿no? O sea, la espiritualidad no es un concepto, la espiritualidad es un misterio que todos los seres humanos estamos en búsqueda de, y esa búsqueda es atractiva. Claro. Entonces, cuando tú tienes convicción con tu espiritualidad es cuando tú comienzas a actuar o tratas de actuar diferente. Claro. Tratas de actuar diferente con alguien que está en crisis, con alguien que tiene un problema o con alguien que en algún momento necesita tal vez una comunicación afectiva o positiva. Claro, ahora la espiritualidad también, Andrés, o sea, ya basta, yo siempre pienso que basta también un poco de ser buscadores y más bien vamos a encontrarla, porque tenemos esa espiritualidad también divina dentro de nosotros. Entonces, es como que seguimos buscando y seguimos buscando, o sea, eso sí, me refiero a practicarlo, más que seguir, ¿no? Reflexionándolo.
cambiándolo o intercambiando, ¿no? Y sabes que yo he dicho muchas veces, o sea, no es lo mismo hablar de espiritualidad, actuar con espiritualidad o pensar en espiritualidad. O sea, muchas veces las personas la espiritualidad tienen en la boca, en el cuello, en las manos, en las pulseras, pero no actúan. Y tú lo comentaste en algún momento, o sea, la espiritualidad tampoco, amigos, es tomar un taller del fin de semana, ¿no? Claro. Esos talleres de coaching de ya cómo vamos a alcanzar más la luz, cómo vamos a ser más felices, no es un taller de fin de semana. Es un trabajo constante. Es como cuando uno dice por qué uno reza o por qué uno ora, porque tal vez esa conexión espiritual es más alimentada todos los días que el que reza solo los domingos o que el que reza cada 15 días. Correcto. O sea, realmente esa conexión va a hacer que concientices cómo piensas, cómo hablas y cómo actúas. Cuando hoy en el tema de hoy estamos hablando de la comunicación no violenta, no violenta, es aprender a concientizar qué estoy hablando. ¿Cómo yo me puedo referir a una persona que está en crisis o que tiene una discapacidad? Para no herir su parte sensitiva o su estado emocional. Es como te digo, o sea, lastimosamente a veces la gente canaliza mal la pena y tiene pena de personas que no debería tenerlas. Hay personas en este mundo que no han tenido piernas, no han tenido brazos y han sido exitosos. Correcto. Han tenido éxito y han escrito libros. Claro. Hay personas que no tienen brazos y tocan guitarra. O sea, es un tema increíble porque uno le tiene pena, pero no se da cuenta de que esa persona puede tener desarrollado más espíritu que yo. Claro, sin dejarte ver de la parte material, o sea, mira que no podría decir que está dentro de la ironía de la vida, pero las personas a veces que generan o tienen discapacidades o que tienen en algún momento algún problema que se lo puede materializar dentro de su cuerpo biológico, son un poco más espirituales, no son tan prejuiciosas, no son tan criticonas. Entonces te das cuenta de que eso es algo bueno de esas personas. Te decía, o sea, a mí me indigna y me da pena mucho de la discapacidad mental, o sea, de la gente que juzga, que critica, o la gente que vive confundiendo a las personas. Sí, totalmente. Además que fíjate que eso es, Andrés, una de las cosas que bloquea la comunicación no violenta, es decir, la comunicación que bloquea la compasión. Son, por ejemplo, los juicios moralistas. Eso implica esos juicios de culpa, de insultos, de humillaciones, de etiquetas, ¿no? Eso ya bloquea esa compasión, lo que estás diciendo. O también hacer comparaciones entre las personas, que eso en otras oportunidades lo hemos hablado, cómo los padres pueden hacer comparaciones entre hijos, ¿no? Eso también ya lo hemos, o también una premisa de merecer, que ciertas acciones ameritan recompensa, mientras que otras ameritan castigo. De nuevo nos vamos a esa negación de la responsabilidad, ¿no? Entonces, exacto, si negarse a responsabilizarse por una acción que tú estás generando y que tal vez eso está transgrediendo a la otra persona. Sí, y sabes que como decíamos al principio, o sea, no se puede esto ponerle en un tema de lo hacen por malos, porque uno puede decir, no, pues que la gente que es violenta o que la gente que tiene una comunicación violenta es mala. No, lastimosamente a veces se puede decir que están dentro de las costumbres. Así es. ¿Por qué? Porque no le han enseñado. Claro, no ha aprendido, no lo han visto, correcto. No ha aprendido o no ha visto. Ahora, ¿qué es lo bueno de los seres humanos? De los que se dejan enseñar, porque cuando uno corrige a un sabio, literalmente se deja aprender o él aprende, pero cuando tú corriges a un ignorante, termina peleando. Entonces, eso también es interesante. Cuando uno quiere aprender, Valentina, el reconocer que no he tenido clases o que nadie me ha enseñado a verbalizar positivamente las cosas es el primer paso. Pelear con el ego. Sí, cuando nosotros reconocemos y dicen, no, pero es que yo tengo una falencia de comunicación agresiva. No lo reconocemos. No lo reconocemos. Sí. La primera iniciativa es preguntarle al entorno. O sea, le quiero preguntar a mi hija, a mi esposa o a los que viven conmigo. Yo a veces soy agresivo y yo tiendo a ser verbalmente agresivo. Obviamente dando la apertura de respuesta. Si eres agresivo o tal vez andas con el lenguaje corporal agresivo o respondes agresivo. Ahí es cuando me permito cambiar. Claro. Pero si soy de los que no me gusta que me digan cómo actuar o cómo vivir la vida, voy a vivir confundido toda la vida. Toda la vida, así es, Andrés. Y esta noche, hoy, amigos, estamos hablando sobre la comunicación no violenta con mi compañero Andrés Carreras, mi compañero de Casa Radial. A partir del lunes que viene, yo me voy a ausentar por unas semanas para
para volver con otras propuestas de contenido, me pueden escribir a mi correo electrónico, a mi Facebook, que es Mi Esquina Global Radio, y estoy en el Twitter bajo Mi Esquina Global. En el 255-8915 y el 255-8916. Me encantaría escucharlos. Mañana me voy a encontrar con Napoleón Saltos aquí en Mi Esquina. Vamos a precisamente hacer el análisis de lo que significa la muerte, el fallecimiento de Fidel Castro. El miércoles tengo el último programa de Miércoles de Ciencia, y jueves y viernes también tengo otros invitados sorpresa. Entonces, Andrés, antes de irnos a nuestra próxima canción, por favor, vamos a darle a los oyentes tus coordenadas. Mis números de teléfono, el 0987-566-914 o el 0998-650821, atiendo previa cita. Hoy estamos también con preguntas al WhatsApp, al 0998-650821, tal vez curiosidades o preguntas que puedas tener al WhatsApp, te estamos respondiendo, o te estamos por lo menos dando herramientas de acuerdo a la pregunta que tú puedes hacer por WhatsApp, para que tengas en ese momento un consejo o una solución instantánea, pero siempre dándoles el servicio previa cita. Estamos en el norte de Quito, en el Nazocota, Puente Real, Audiencia, en las redes sociales como Mandala Holístico y en el canal de YouTube como Lo Sencillo de la Vida. Y Lo Sencillo de la Vida también está los días de semana. Están ustedes, ¿no? Lunes y martes a las 3:15 de la tarde. Correcto. Hoy noche estoy con mi compañero Andrés Carrera. Estamos hablando sobre la comunicación no violenta para las personas que se acaban de sintonizarnos. Ya les he comentado que me voy a ausentar unas semanas, pero me alegra que Andrés esté a cargo los lunes, mi compañero Napoleón Saltos va a estar a cargo los martes, y yo voy a estar, por supuesto, Andrés, llamando de vez en cuando para saludar. Yo encantado, como te he dicho, Valentina, siempre con esa gratitud al espacio y sobre todo a la gente que te escucha, y hoy se va a dar la oportunidad de escucharme, a tratar de mantener el trabajo estable hasta que regrese. Muy bien, gracias, Andrés, sí. Te agradeces. Sí. Entonces, hoy estamos hablando sobre la comunicación no violenta, y estábamos hablando también sobre un poco cuáles son las ciertas formas, ¿no?, que nos bloquea la compasión. Ya repasamos o ya hablamos que era una negación de la responsabilidad, y también, por ejemplo, los juicios moralistas. Ahora, hay otros modos, o hay modos primarios para aplicar esta comunicación no violenta, que es, por ejemplo, la autoempatía. Hemos escuchado, yo ya de hace algunas semanas, Andrés, escucho sobre, o leo, ¿no?, la empatía. ¿Qué es la empatía, no? Y sobre todo, ¿qué es la autoempatía? Claro. ¿Qué encierra esto? Claro, buscar la manera dócil, se puede decir, de funcionar o de actuar. La empatía simplemente es buscar el equilibrio o la frecuencia posible de llegar a la otra persona. Nosotros, cuando hablamos de esa empatía dentro de la psicología, el cómo yo puedo generar una puerta a una conversa con un niño que no quiere hablar, o con una persona que no quiere hablar, es cuando yo soy enfático también en mis crisis. Si yo me identifico, tal vez en algún momento yo estuve como tú, con crisis, con depresión, estoy como que generando empatía dentro de la conversa para que la persona se sienta identificada conmigo. ¿Sabes qué es importante también hablar acerca de la comunicación un poco no positiva? Cuando nosotros no manejamos la pena. A veces la gente cuando ve situaciones un poco complejas, habla con pena, actúa con pena, y no se da cuenta de que eso no ayuda, porque la pena es minimizarle a la otra persona. La pena es quitarle las habilidades de resiliencia, y resilientes somos todos en la vida. Todos tenemos eso en la cabeza. Entonces, cuando no manejamos la pena, no podríamos decir que generemos empatía con la persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no canalizamos la pena en algo positivo, minimizamos a las personas y nosotros nos sentimos autopoderosos. ¿Por qué tenemos que canalizar y entender, o sobre todo manejar la pena? Porque cuando nosotros no manejamos la pena, podemos regalar toda la casa, podemos regalar toda nuestra vida por pena. Y nos damos cuenta que dentro de las ironías de la vida, ningún ser humano a veces es grato. Ningún ser humano es grato. Claro.
Claro. Bueno, la pena es uno de esos. Ahora, también esta autoempatía involucra conectar de manera compasiva lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, esto tal vez involucre no solo la pena por el otro, sino la pena por uno mismo. Claro. O sea, esas cosas que uno se queda como en ese loop de que soy víctima, de que me pasó esto y entonces allí me voy a quedar, o que mis padres no hicieron, o que yo no. Todos los días es un buen momento para cambiar, ¿no? Eso también tiene que ver con la autoempatía, y recibir empáticamente es esa conexión con lo que está vivo en las otras personas y lo que haría la vida maravillosa para ellas, ¿no? Reconociendo realmente, como decíamos, mira la magia de la persona no vidente, siente a las personas que son sinceras con él, o por lo menos en su entorno sabe elegirlas a sensación propia, no a visualización propia como lo hacemos nosotros. Entonces, cuando nosotros queremos generar esa empatía con las personas, es familiarizarnos también con el problema, con la crisis, con el dolor y con los complejos, porque uno no puede verle a la gente con complejos si yo no estoy consciente de mis complejos. Correcto. Todos tenemos dificultades, complejos y a veces discapacidades mentales. Lo tengo que decir siempre. Uno a veces dice, no, pero es que tiene una discapacidad o es discapacitado. No, hay personas que les funciona todo el cuerpo biológico y simplemente tienen una discapacidad en la mente, prejuicio, crítica o simplemente un estigma que no les deja evolucionar. O sea. Correcto. Ahora, este tema de la empatía hay que diferenciarlo, ¿no? Porque la conexión empática es un entendimiento del corazón en el que vemos la belleza en las otras personas. O sea, es esa energía divina en las otras personas. No quiere decir que tenemos que sentir lo mismo que las otras personas. Ahora, eso es simpatía cuando nos sentimos tristes de que las otras personas estén enojadas. Entonces, entre simpatía y empatía hay una sutil diferencia, claro. ¿No? Hoy es lunes, y es lunes de psicología, y estoy con Andrés Carrera, que es mi compañero. De los lunes estamos hablando sobre la comunicación no violenta. Hay unos modos primarios de aplicar la comunicación no violenta. Uno de ellos es la autoempatía. También expresarse honestamente. Ahora, esto tiene un contexto que además contribuye a esa conexión, cuando uno se expresa y uno dialoga honestamente. Qué difícil. El otro día leía, Andrés, que las cosas más simples y más las que se nos ha dado son ahora como las más difíciles de lograr. Por ejemplo, conciliar el sueño durante 8 horas o 7 horas. Es increíble esto que leía este artículo de la cantidad de personas que no duermen, o sea, duermen 2 o 3 horas. Entonces, lo mismo se aplica para esto, ¿no? O sea, expresarse honestamente, con honestidad. ¿Por qué es tan difícil a veces expresarnos con honestidad, Andrés? Porque a veces el mundo no está preparado para ser honesto. Y lo hemos dicho muchas veces, o sea, vivimos en una cultura en donde necesito mostrar buena cara porque me dijeron que es de educación. Estoy en una cultura en donde no puedo decir que alguien me molesta, me caiga mal por educación. Entonces, primero estamos desvariando los conceptos. Hoy estamos en el siglo XXI en donde la gente sincera muchas veces cae mal, o la gente sincera muchas veces es rechazada, y te das cuenta de que yo prefiero a alguien agresivo, sincero, que a alguien que me esté mostrando buena cara y luego me esté insultando. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces, o sobre todo hoy en el siglo XXI, vivimos para mostrar. Hemos hablado mucho de que es el siglo del empaque, el siglo del envase. Nos interesa más el velorio que el muerto. Claro. Nos interesa más la fiesta de matrimonio que el concepto de matrimonio. El por qué se casa. El por qué se casa. ¿Para qué se casa? Estamos en el siglo del envase. Claro. Cuando nosotros hablamos de que no podemos presentarnos con nuestros errores o con nuestros argumentos, es porque tenemos ese mismo miedo de que nos critiquen o se burlen de nuestras debilidades. ¿Cuántas personas en momento de ira sacan a relucir todas las debilidades que en algún momento le dijiste? Estamos hablando de la comunicación no agresiva. Está dentro de esos parámetros. Entonces, por eso los seres humanos se bloquean a ser asertivos o a ser directos. Porque suena irónico lo que voy a decir, pero a veces en la propia familia uno consigue enemigos. Claro. Porque al final dentro de la familia, como saben, nuestras debilidades no confían mucho.
sobre todo papás de hijos, no confían mucho porque conocen las debilidades y ellos son los que terminan generando una comunicación agresiva o no tan positiva con los hijos y son los que les bloquean. Correcto. Entonces, qué difícil, Valentina, que a veces que es que un padre sea sincero con un hijo, que un padre le hable de sus equivocaciones, que una madre le hable de sus equivocaciones. No, porque los papás muchas veces se hartan de tener la razón o tienen esa mala costumbre de decir, pero es que cuando yo tenía tu edad yo no hacía eso. Claro. O pero es que cuando yo tenía tu edad, y no nos damos cuenta de que tú cuando eras joven, él está en otro siglo, en otro estado, en otra juventud, está funcionando diferente el mundo. Claro. Entonces, todas estas cosas están dentro del tema de la comunicación agresiva que muchas veces nosotros la generamos inconscientemente. Claro. Entonces, ¿por qué no somos asertivos o por qué no mostramos nuestras debilidades? Es por el mismo miedo a la crítica de la gente o a que te juzgue la gente. Claro, así a es. nadie le gusta estar en el punto de crítica. Claro. Y nos damos cuenta de que dentro de la línea católica, si nosotros creemos en Jesucristo, pues fue criticado, fue escupido, fue maltratado y crucificado. ¿Por qué nosotros buscaríamos una vida diferente? Correcto. ¿Por qué lo haríamos si dentro de la religión católica estoy convencido de que vino, de que nos indicó una vida diferente? ¿Por qué yo pido algo diferente? No, y además que fue honesto, ¿no? O sea, la honestidad. ¿Y qué tal la honestidad también? La honestidad de muchos de los apóstoles también, ¿no? O sea, claro. Hablar de frente siempre o hablar con honestidad siempre ha costado. Y de una otra forma, Valentina, así no lo creas, cuando tú hablas con honestidad te evitas demasiados problemas. Claro. Tal vez al principio te puede caer mal esa persona o no te puede agradar, pero fue sincero. Correcto. Te dijo las cosas en la cara. Correcto. Y por lo general las personas que te dicen las cosas en la cara son las que merecen estar en tu vida. Correcto. Porque son las que te van a rectificar todos tus errores. Así es, y además qué bonito, Andrés, yo tengo el privilegio, y realmente lo digo, y lo digo con una gratitud infinita, porque yo tengo el privilegio de tener amigos y tener familiares con los que yo puedo dialogar honestamente, que les puedo decir y acercarme y decir, oye, tengo esto, tengo esta inquietud, ¿qué opinas tú? Porque me conoces y ya he dialogado contigo honestamente, y te pueden dar entonces una respuesta honesta, ¿no? Qué bonito también es pedir un consejo y que te respondan honestamente y viceversa también. No, y que tú estés preparado para recibir el consejo. Correcto. Porque a veces cuando alguien te quiere dar un consejo, por lo general tiene que recriminar tu error. Claro. Entonces tú tienes que estar predispuesto a que alguien recrimine tu error, pero que el consejo, como tú dices, sea directo y sincero. Correcto. Yo he dicho siempre y tengo que decirlo, porque cuando nosotros hablamos dentro de la psicología intrapersonal, la psicología integral o holística, es ese compromiso que tú tienes con el paciente de ser sincero. O sea, no porque yo hoy soy psicólogo o estoy detrás del escritorio te digo de que ya tengo mi vida arreglada. Soy humano como tú, tengo crisis, tengo emociones, tengo frustraciones, pero tal vez con las herramientas que tengo me están funcionando. Claro. Que si te las brindo y te funcionan a ti, chévere, porque esas herramientas pues me funcionaron a mí. Correcto. Entonces ahí es cuando tú, como dices, o sea, tienes la gente que dentro de tu entorno es directa contigo. Acéptalo, porque de una u otra forma a uno le gusta que le hablen bonito, ¿no? Claro, no, y acéptalo como un regalo, de verdad, porque en estos tiempos que una hay, gente sincera. como decía esa banda chilena, estrechez de corazón, es un regalo que uno pueda coincidir con personas que te lo digan honestamente. Y ahí hablamos de las frecuencias, hablábamos en el comercial de que cuando tú